y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos. Limpiad los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad. Nos da dos consignas: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y en cambio de eso, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La mayor defensa contra la acción del demonio en nuestras vidas es la cercanía de Dios. En la medida en que nos llenemos de Dios, de su amor, de su gracia, estaremos alejados de las acechanzas del demonio, y aun cuando él nos aceche, no podrá dominarnos. Por eso, más que hablar de la resistencia contra el demonio, hay que hablar primero de la apertura a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en nosotros. La renovación espiritual nos está mostrando unas cosas muy importantes, todas las que tienen que ver con el mundo espiritual. La renovación se llama espiritual, ¿por qué? Porque en ella estamos descubriendo la presencia y la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Un Espíritu Santo que está renovando todo, está renovando las mentes para que tengan criterios evangélicos, está renovando las actitudes para que sean también evangélicas y no mundanas, está renovando el mundo afectivo para que nunca esté con el desorden siendo fuente de pecado. Está renovando el corazón. El profeta Ezequiel usa ya el término maravilloso, estrenar corazón. Muchos de ustedes ya tienen un corazón nuevo. Ese corazón que tenían antes duro, mundano, manchado, se ha ido limpiando y purificando bajo la acción del Espíritu Santo y están estrenando corazón. Es un término bíblico, estrenar corazón. Están recibiendo un espíritu nuevo, también profetizado por Ezequiel. El Señor ha ido arrancando de ustedes el corazón de piedra y les ha ido dando el corazón de carne, que ame, que reciba amor. Y está dándoles el espíritu nuevo, que es el que verdaderamente hace nueva una vida. Esa acción del Espíritu Santo se manifiesta por el cambio progresivo que se va dando en la persona en todas sus áreas, hasta que en ella se dé el hombre nuevo, el varón nuevo, la mujer nueva, el hombre nuevo. Esa es la maravilla que estamos contemplando en la Iglesia y lo que verdaderamente nos llena a todos de alegría. En esta renovación estamos descubriendo al mismo tiempo la acción del espíritu del mal, que tiene como meta, como consigna, destruir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos en la Iglesia militante. El hecho de tener al Espíritu Santo en nosotros no nos libera de la tentación, de las acechanzas del maligno. Como dice San Pedro, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la consigna que nos da el apóstol es esa: resistirle fuertes en la fe.
No hay que desconocer la acción del demonio, sería una tontería. Pero no hay que dejarse dominar por el miedo. Es un perro que ladra pero que está amarrado, que muerde a quien se acerca a él. Tengan eso muy claro. ¿Por qué el demonio está avanzando tanto en su dominio? Porque crece el número de personas que se están acercando a él. ¿Cómo se están acercando las personas al demonio? Admitiendo y frecuentando todo lo que tiene que ver con el mundo del ocultismo. Uno ve en los colegios de niñas y de hombres grupos que están jugando con la tabla Ouija. Es una tabla de adivinación para invocar inclusive espíritus. Me ha tocado orar, y a los padres también, por liberación de más de una persona que cae después bajo la acción del demonio, a veces con reacciones tremendas, y todo empezó por la tabla Ouija. Las personas se están acercando al demonio acudiendo a adivinos. Todo eso va contra la voluntad del Señor. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, ya desde el Antiguo Testamento, hay unas palabras muy fuertes del Señor en el versículo 10. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros, lo que se hace en el espiritismo, ni adivino, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé, tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé, tu Dios, a estas naciones delante de ti. La gente se está acercando al demonio a través de todas estas cosas. Yo quisiera que levantaran la mano todas las personas que nunca han ido a que les adivinen, por ejemplo, la suerte. No las levanten, aguarden que hago la listica. Que no hayan leído por curiosidad los horóscopos. No hay periódico que no tenga horóscopos. Que no hayan tenido la tentación de que les hablen de la suerte mostrando la palma de la mano. Es mucha la gente que lleva amuletos. Es rara la persona que viene con problemas a buscarme y que no tenga o no haya tenido amuletos. Y hay una cosa que le tiene que fastidiar mucho al Señor: esa mezcla de amuletos y de signos sagrados. La persona que viene con su cadenita de oro, allí está el crucifijo, y al lado de él está el escorpión, o está la pirámide, o están boberías de esa clase. Yo a esa gente le digo, bueno, ¿usted con quién quiere estar? Cuando uno lleva amuletos como defensa, se está poniendo bajo la protección del demonio, ni más ni menos. El católico se pone bajo la protección de la preciosa sangre del Señor. Y es mucha la gente que está bajo la protección del demonio. Le da más importancia al demonio a través de un amuleto que a la sangre del Señor a través de la fe. No nos extrañemos que al acercarse tanta gente al demonio a través de todas estas cosas, él se esté apoderando de ellas.
Ese perro bravo muerde al que se acerca a él. Si uno está a distancia no le pasa nada, pero se está jugando con todo este mundo del ocultismo. Tanta cosa como hay que sería interminable la lista. Este es el reino del maligno. Ustedes por la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 11, saben que hay dos reinos. El reino de las tinieblas, que es el del demonio. El reino de la luz, que es el reino de Jesús, el Salvador. Calladas, porque son las mujeres las que están hablando más. Dice San Pablo que el Padre, nuestro Dios, nos arrancó, oigan la palabra, arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien encontramos la redención y el perdón de los pecados. Esa gracia la recibimos el día del bautismo. Todos ese día fuimos arrancados del poder de las tinieblas, de ese reino de la oscuridad del demonio, y fuimos trasladados al reino de Jesús, porque ese día empezamos a formar parte de su iglesia, de su cuerpo místico. Ese día nos convertimos en templos del Espíritu. Ese día quedamos santificados. El reino del demonio es una realidad que no podemos soslayar. Pablo VI nos recuerda en su catequesis sobre el demonio cómo el Señor mismo, en el Evangelio de San Juan, llama 3 veces al demonio príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. Y San Pablo va más lejos cuando en la primera carta a los Corintios lo llama Dios de este mundo. El imperio del maligno es más grande de lo que nos imaginamos. Hasta tener en esta época, y esto hay que decirlo con profundo dolor, un verdadero culto satánico. Los templos erigidos en honor de Satanás son ya incontables. Él tiene sus sacerdotes. Él tiene en esos templos el culto diabólico, en donde hay profanación de la Eucaristía sobre todo. Esa Eucaristía que más de una persona recibe en la mano, pero para llevarla después a esos cultos. En donde hay homicidios. Yo he oído a personas que han venido arrepentidas a orar por liberación. Me han hablado del pacto que hicieron con sangre con el demonio, de las misas negras a las cuales asistieron y en las cuales se mató a personas. Yo no sé cuántas de esas personas que aparecen muertas por ahí en las carreteras hayan sido tal vez fruto de esas misas diabólicas. Estamos frente a algo tremendo que no podemos en manera alguna omitir ni dejar a un lado. Para que nos llenemos de miedo, no. Para que nosotros nos llenemos de fe en el poder de la sangre del Señor que derrota al maligno. Para que, como nos dice el apóstol Santiago, nos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Para que en lugar de resistir, de no resistir al demonio, nos opongamos a su acción. La persona que se acerca a Dios en la oración todos los días, que se acerca a Dios leyendo su palabra divina, que se acerca a Dios en silencio orante,
aquella persona que se acerca a Dios, especialmente en la Eucaristía, en donde nos alimentamos con el cuerpo y la sangre del Señor. Eucaristía que nos da el pan de vida, que nos hace fuertes. Esa persona cada día va estando más fuerte contra las acechanzas del maligno. Tengamos entonces la visión cristiana, acercarnos a Dios por la oración, por la vida en gracia, por la recepción frecuente de la Sagrada Eucaristía, por la lectura de la palabra de Dios, que como dice San Pablo en la carta a los Efesios, es la espada con la cual podemos vencer en ese combate espiritual. Si hacemos esto, estaremos cada día más protegidos contra las acechanzas del maligno. En primer lugar, no hay que tenerle miedo. Ya vemos lo flojo que es. Resistid al diablo y él se alejará de vosotros. Palabra de Dios. Esta es una verdad que no debemos olvidar nunca. Si cuando él se presenta en cualquiera de sus formas, empezando por la invitación que puede hacer un amigo o una amiga para ir donde un adivino que dice que es muy importante esto o lo demás allá, y decimos no. Cuando él quiere alejarnos del Señor y le decimos no, él se aleja de nosotros. Entonces esas dos consignas, resistir al maligno cuando se acerque, no acercarnos a él tomando parte en todas estas prácticas del ocultismo que son las mismas de hace muchos siglos, y acercarnos al Señor por una vida en gracia, por una vida en unión con Él lo más estrecha posible. Hay un punto que quiero tratar porque va siendo bastante práctico, y es por qué personas buenas a veces son víctimas de maleficios. El maleficio consiste en la oración que hace un brujo a petición de una persona vengativa, envidiosa, que quiere hacer mal a alguien para destruirlo. A través de esa persona que tiene su pacto con el demonio, consigue muchas veces hacer mal a las personas. Y uno encuentra a gente muy buena que a veces padece el maleficio o en su persona o en sus bienes. ¿Qué hacer en este caso? En primer lugar, uno personalmente, óiganlo bien, debe usar el poder que tiene como cristiano para destruir ese maleficio. No creer que todo problema que se presenta obedece a un maleficio. Eso es una exageración y hay mucha gente que vive con esa psicosis. Que se vino, por ejemplo, esta rama encima, ¡ay, que estoy salado! Que se pierde un ternero en la finca, se rueda y se mata, o el marrano también muere con peste, ¡ay, que me hicieron un maleficio! Que le da gripa a la niñita, ¡ay, que la salaron! Bueno, todas esas bobadas, cuidado con eso. Al demonio le encanta que se le dé toda esa importancia, no se la demos por Dios. Él es feliz cuando se lo está nombrando para todo. Y está diciendo que todo lo que sucede es obra de él, no. El maleficio puede darse, pero no es tan frecuente. Pero cuando una persona crea con fundamento que le han hecho un maleficio, oigan bien la fórmula. Espíritu maléfico,
o maleficio te destruyo en el nombre de mi Señor Jesús. Lo hago con el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre, y destruido te pongo a los pies de la cruz del Señor. Y envío, Señor, con tu poder, con tu amor, a tus ángeles que has puesto para servicio nuestro, que aten a la persona que esté haciendo ese mal, y que se ha empleado un objeto, lo destruyan como fuente de mal para mí. Lo que hace el sacerdote, o lo hace otra persona, cuando ora por liberación, puede hacerlo uno primero. Todos tenemos ese poder. Usar ese poder que tenemos como bautizados, como hijos de Dios, como miembros de Cristo, como templos del Espíritu Santo. Protegernos siempre primero con la sangre preciosa del Señor y luego dar esa orden de destrucción del maleficio, destruirlo con el poder del Señor. Atar esas fuerzas del mal en el nombre del Señor y decirle al Señor: ata tú en el cielo lo que yo ato aquí en la tierra, y desata tú en el cielo lo que yo desato en la tierra. Hay que usar esto. Yo creo que si las personas todas que queden de veras, no por nervios, que hay ya un maleficio, actúen ellas directamente, destruyéndolo en el nombre del Señor Jesús, con el poder del Espíritu Santo, y enviando al santo ángel de la guarda que ate a la persona que está haciendo el mal y que le quite a un objeto, si es que lo han usado, por ejemplo un retrato, para que no haga mal a esa persona. Mucha gente con eso solo se librará. Pero oiga, si tiene un amuleto, no pierde el tiempo haciendo eso. Si una persona quiere que el demonio no salga de ella, lleve amuleto. Uno a veces en la liberación lucha y trabaja y ve que no resulta nada y al fin le confiesa a la persona que sí tiene un amuleto guardado. Esto es inútil. Nunca los sacerdotes o quienes oremos por liberación lo hagamos con personas que no han renunciado a esos amuletos. Si tienen su penca sábila en la casa como defensa, la herradura de la buena suerte, todas estas bobadas, mientras no salgan de eso, es imposible que consigan la liberación. Es que el Señor quiere que seamos todo para Él, que Él sea todo en todos, pero no va a compartir su reino con el del demonio. Hay que escoger. O nos quedamos con el Señor, o nos quedamos bajo la protección y acción del maligno. La palabra de Dios es una gran defensa contra el maligno. Ojalá todas las noches reciten el Salmo 91 a la sombra del Altísimo. Ponernos bajo la sombra de sus alas. Él cumplirá su promesa de enviar a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Este salmo tiene un gran poder. Leer con frecuencia también ese capítulo de San Pablo en la carta a los Efesios al final, cuando habla del combate espiritual, para ver cómo hay que luchar y cuáles son las armas que debemos emplear. La fe, la oración, la palabra de Dios, que es la espada para vencer al maligno. Como el Padre quiere que haya un intercambio para que puedan exponer algunas inquietudes, pero que sean serias, entonces vamos a pasar a escuchar para dar las respuestas que sean del caso. ¿Ah?
Sí, sí, claro. Por favor, la doctora la necesitamos porque tenemos un paciente enfermo. Sí. ¿Pero qué? Lea pues alguna durito. Según su libro Ángeles y Demonios, como laicos podemos utilizar alguna de las oraciones que se encuentran en el libro cuando no podemos encontrar la ayuda de un sacerdote. Creo que ya contesté. No solamente que pueden, sino que deben hacerlo. Y ese exorcismo que hay de León XIII contra el demonio y sus ángeles, háganlo con mucha fe, que tiene un gran poder. Ustedes tienen un gran poder como bautizados, no olviden eso. Pero ya les dije que lo hagan estando en gracia de Dios, que lo hagan prescindiendo de esos amuletos y que lo hagan después de perdonar a los enemigos. No olviden que son los requisitos. Perdonar, renunciar a todo lo que tenga que ver con el ocultismo y, ¿qué más dije? Estar en gracia de Dios. Y antes de actuar siempre cubrirse con la preciosa sangre del Señor. ¿Cómo utilizar correctamente el óleo en un caso de liberación? Lo repito. ¿Cómo utilizar correctamente el óleo en un caso de liberación? Fuera del sacerdote, nadie puede usar el aceite sino el que se bendice, y que está allí también la fórmula como sacramental. No es usar el óleo que se consagra o bendice el día de óleos. Ese es para administrar sacramentos. Pero hay un aceite que puede bendecir cualquier sacerdote. Ahí está la fórmula, y ese entonces puede emplearse, claro, siempre con respeto. El carisma de liberación tiene unas características particulares para las personas que lo ejercen. Repito, todo cristiano tiene poder para actuar en el nombre del Señor Jesús. Pero sin duda hay personas que reciben un poder especial que se llama carisma para actuar en liberaciones, sobre todo difíciles. Las características tienen que ser una fe muy grande, una humildad muy profunda, una unión ojalá muy íntima con el Señor, y sobre todo pedir el discernimiento para ir descubriendo bajo la dirección del Espíritu Santo de qué se trata y cómo se debe actuar, porque los casos son todos diferentes. ¿Es posible hacer exorcismo a una persona que está ausente? Es decir, sabemos que actúa bajo influencia diabólica, pero él no lo acepta. De no poderse, ¿en qué forma se le puede ayudar? De hecho, en el Evangelio encontramos cómo el Señor liberó a distancia. Por ejemplo, con la hija de la cananea. A distancia. Decisión por parte de la persona, que se arrepienta de sus pecados, que renuncie a la hechicería, todo aquello que hemos dicho. Claro que uno puede orar por todo el mundo y no sabe uno el Señor qué puede hacer en cada caso. A distancia uno puede orar por liberación, por sanación interior, por sanación física. Para el Señor no hay distancias, pero claro que no es lo mismo. El ideal es que la persona que venga para hablar con ella primero. Uno nunca procede a una liberación sin haber oído muchos detalles para orientarse
y para ver cómo debe proceder en cada caso. Puede tener un mal Un momentico que el padre quiere hablar. Para confirmar lo que acaba de exponer Monseñor, en estos días se me presentó un caso de liberación total, pero después de haber trabajado mucho tiempo, y solamente se liberó antier porque finalmente fue sincera en la confesión, y después de que hizo una confesión íntegra, y al principio le costó mucho renunciar a todos esos amuletos y adivinos y brujos, y el demonio le cerraba la boca. Pero entonces en ese momento comencé a invocar a la Virgen para que vinieran ayuda, y finalmente pudo ella renunciar. En el preciso momento en que terminó su confesión y renunció bien, cambió totalmente, aún físicamente, esta persona, y se sintió realmente liberada, alegre, contenta, feliz. Es decir, es muy importante la disposición de la persona. Por eso... Puede tener un mal espíritu, una niña de 7 años, Bueno, esa es una pregunta. o resentimientos hacia Dios por la ausencia del papá. No, son dos cosas distintas. Por la ausencia del papá puede tener resentimientos. Eso no quiere decir que necesariamente tenga el demonio en ella. Son dos cosas, por eso digo, muy distintas. Pero el resentimiento puede a veces ser como la fisura de que habla Pablo VI, a través de la cual entra un espíritu malo en una persona. A la primera pregunta, si una niña de 7 años puede tener un espíritu, hay que decir que sí. Ustedes recuerdan que en el Evangelio hay 2 casos de niños. Esta hija de la cananea era una jovencita, era una niña, y cuando el Señor llegó y se encontró con un endemoniado que no había podido ser liberado por los apóstoles, resulta que era un niño que había traído su padre, y desde la niñez lo había atormentado el demonio. Son casos misteriosos, porque a veces en un niño puede haber un espíritu maligno. Pues puede obedecer a muchas causas, sobre todo cuando en los padres ha habido espiritismo, ha habido brujería. Entonces puede muy bien darse desde el principio ya una herencia en esa dirección que pueda facilitar la presencia del maligno en una persona. Puede hacer caso también de un auténtico maleficio en una persona, de un niño, como venganza para la mamá o para el papá. No es lo común, pero sí puede darse. Claro que es más fácil la liberación en ese caso, por lo mismo que esa niña no tiene apego a pecado ni cosas por el estilo. Entonces, eso sí, no confundir que todo resentimiento con un padre va a producir ya invasión demoníaca. Nada menos que ayer, antes de viajar aquí a La Ceja, me llamaron al Hospital General de Medellín, donde encontré una niña de 4 años que estaba atada de manos, atada de los pies, y venía revolcándose 15 días consecutivos. Los médicos le dijeron a las enfermeras: llamen a un curandero o a un sacerdote. Las enfermeras entraron en discusión. Unas un poco más creyentes dijeron: llamamos al sacerdote, y si de pronto el sacerdote no tiene éxito, va a quedar en ridículo la fe. Y entonces ahí sí que se van a distanciar de la fe. Llamamos a un curandero, eso es faltar al primer mandamiento. Bueno, lo cierto es que cuando yo llegué, inmediatamente encontré a esa niñita revolcándose. Le dije: ¿posible que hace 15 días que está en esta situación? Me dijeron: sí, padre. Bueno, primero hablé con la mamá. La mamá
vivió con un hombre en amor libre y lo mataron. Después de que quedó viuda, volvió a unirse con otro hombre y está viviendo en amor libre. Ustedes han llevado a esta niña o han buscado brujos, hechiceros. Sí, padre. Bueno, lo cierto es que después de una oración de liberación, esta niñita se le quitaron se le quitaron donde estaba ligada y quedó libre, dejó ya de convulsionar, se aquietó y después le dije a la enfermera, exorcice agua, aceite, sal, y le dije que le hicieran un baño con el agua exorcizada, porque el brujo que habían llevado al hospital le había hecho un riego, entonces la dejó muy contaminada. Pues sépalo, después del baño con el agua exorcizada, quedó todavía más tranquila la niñita y pudo dormir. ¿Ves? Voy a decir algo muy importante: no universalicen. Hay casos en los cuales, si puedo ser el de esa niña, lo que está actuando es el espíritu de un difunto que murió sin sacramentos, en una muerte trágica, y que es como la manera de hacerse sentir para pedir ayuda. En esos casos lo que se hace es celebrar una Eucaristía por esa persona, sumergirla en la sangre redentora del Señor y ponerla en las manos del Señor lleno de misericordia para que se apiade de esa persona. Muchas veces la liberación se da con eso solo, con ofrecer la Eucaristía y uno como sacerdote decirle al Señor: sumerjo a ese espíritu, si existe, si es el que está causando esto, en tu sangre sacerdotal, la de la Eucaristía de esta mañana que celebré o la de mañana que voy a celebrar, y lo pongo en tus manos del Salvador y Redentor, para que tú te apiades de él y le quites sí todo poder de hacer mal a una persona. Muchas veces hay casos, y esto es muy serio también, en que situaciones que hay de enfermedades o de situaciones difíciles obedecen a niños que fueron abortados, por los cuales no se oró ni pudieron recibir sacramento. Esos niños a veces se hacen sentir pidiendo ayuda en enfermedades o en situaciones dolorosas de sus madres o de otras personas. No universalizar, no decir que todo es causa de eso, pero hay casos en los cuales esos efectos obedecen a personas que no han sido sumergidas en la sangre del Señor ni puestas en las manos del Señor como Salvador. Por eso a esa mujer que ha abortado uno le dice, ya con palabras concretas, diga, por ejemplo: hijito mío, yo te amo. ¿Cómo quisiera tenerte ahora en mis brazos? ¿Cómo quisiera poderte dar el amor que no te di? Perdóname porque te quité la vida, pero te pongo en manos de Jesús, que es el amor, para que Él te dé el amor que yo no te di, para que Él te sumerja en su sangre divina, para que tú puedas ya interceder por mí y ayudarme. Una oración de esas, por ejemplo, muchas veces soluciona una situación penosa que hay en ese campo. Soy integrante del Ministerio de Liberación. Es normal que después de una oración por liberación, una persona laico como yo experimente después ataques satánicos. Uno debe siempre protegerse con la sangre del Señor y tener mucha prudencia al actuar en ministerios de liberación. En eso a veces hay grandes peligros si la persona no está muy preparada, si no tiene mucha unión con el Señor, si no tiene mucha fe, si no está obrando con mucha humildad.
que es lo que más se necesita en esos casos. Yo sí quiero recomendar mucha prudencia a todos en este ministerio de liberación si lo ejercen, y que esas cosas no se hagan en público, por Dios, tengan eso como norma. Las cosas hay que hacerlas muy en privado, con un grupo de personas que conozca ya todo, que esté muy informada. De lo contrario hay psicosis, se hace a veces mucho mal por imprudencia. No olviden que una de las virtudes cristianas y muy importante es la prudencia, para saber cómo se actúa en cada caso, cómo debe uno portarse de acuerdo con una situación concreta. La imprudencia hace mucho mal. ¿Existe el don de liberación en lenguas? Y si es normal que el tono de voz sea fuerte. No consiste en gritar la fuerza para liberar. La fuerza la da el obrar en nombre del Señor, de una manera clara, claro está, por no ponerse a gritarle muy duro a la persona, porque no se trata de eso. Esa es un ministerio que, como todos, hay que ejercerlo con serenidad, en un ambiente de paz, en un ambiente de oración, contando con la presencia del Señor. Pero lo primero, ¿qué fue lo que...? Si se puede en lenguas, monseñor. Sí, uno cuando está haciendo liberación muchas veces ora también en lenguas en casos difíciles, y a veces uno ve el efecto de esa oración en lenguas. Hay casos muy fáciles y hay casos muy difíciles, casos que exigen muchas sesiones, inclusive muchos días. No hay que agotarlo, ni agotarse uno, ni agotar la persona en una sola sesión. Son cuestiones ya del campo de la prudencia. Hay que orar a veces, repetidas veces. A veces entra un proceso progresivo de liberación. Ustedes ven que en el Evangelio no todos los casos de liberación son iguales. No fue igual el caso de la liberación que hizo el Señor del endemoniado que estaba en la sinagoga de Nazaret y del endemoniado garadeno, o los endemoniados garadenos, que son casos mucho más fuertes. Como en las sanaciones, el Señor unas veces oraba y la sanación se daba inmediata, otras se dio progresiva. En el caso que veíamos estos días, del ciego al que impone el Señor saliva en los ojos y le dice que ve. Y dice: veo a los hombres como árboles que caminan. Vuelve el Señor a imponerle las manos y a orar, y entonces sí queda ya curado perfectamente. Es un caso en que ve uno cómo también la oración del Señor de sanación era progresiva. En el del garadeno pues no es inmediata, porque el Señor tiene que preguntarle después su nombre. Es legión, y cuando ellos le piden el permiso de ir a los cerdos, pues el Señor lo da. Es una liberación mucho más complicada y larga. Eso para que uno recuerde lo que he repetido varias veces, que no todo es igual. ¿Es prudente dar a beber aceite bendito a la persona por la que se está orando por liberación? Beber no, porque lo purga. En casos especiales, en casos difíciles, uno usa lo siguiente: una cuchara chiquita, echa un poquito de la sal exorcizada, de aceite exorcizado y de agua, y esa cucharadita se la da, y eso sí causa mucha reacción, sobre todo cuando la persona ha recibido algún alimento a través del cual se produjo el maleficio. A veces con eso arroja más fácil la materia que está en su interior. Pero una cosa, pues, como digo, pequeña y hecha con mucha fe. ¿Es o no un carisma el tener presentimientos que se hacen realidad, positiva o negativa, y cómo se puede orientar en el espíritu?
Yo en lugar de presentimientos hablaría de espíritu o carisma de discernimiento. Esos presentimientos pueden engañar mucho. Yo creo que en eso el discernimiento lo da el Señor a través de muchas cosas concretas. Pero si uno empieza a decir, yo sé que esto es tal cosa y tal otra, y cuidado, se equivoca mucho. Uno le pide al Señor es que lo vaya guiando en la oración de liberación, que lo vaya conduciendo, y Él le va sugiriendo a uno las preguntas que debe hacer, las oraciones que debe repetir, acudir, como decía, por ejemplo, a esto de dar un poco también de sal y agua y aceites rocizados. Ya el Señor va dirigiendo a la persona que se pone bajo la acción del Espíritu Santo. Yo no soy muy amigo de esas premoniciones y de esos pálpitos de que hablan, porque en eso entra muchas veces la equivocación, la fantasía o los nervios. Si una persona ya fallecida practicó magia, espiritismo, ¿se puede hacer algún tipo de oración de liberación o intercesión por ella? Ya lo contesté. Sumergirla en la Eucaristía, en la sangre del Señor y ponerle en manos del Señor. Puede haber... De ahí la importancia de mandar celebrar las santas misas por los difuntos, sobre todo por esas personas que mueren trágicamente, para que el Señor tenga misericordia de ellas. ¿Puede haber laicos que tienen más función que otras para orar por liberación? Sí, los carismas pueden manifestarse más, de una manera más fuerte, digámoslo así, en unas personas que en otras. Todos tenemos el carisma, eso es un hecho, sobre todo los sacerdotes, no olvidemos eso los sacerdotes. Pero claro que los carismas en primer lugar crecen con la práctica. Una persona, por ejemplo, que ha estado en liberación 20 años, orando por enfermos 20 años, o 15, o 10, pues tiene más fuerza, sin duda alguna, como instrumento del Señor que la persona que empieza. Porque no es lo mismo empezar como todo, que ya haberlo practicado. En eso va viniendo la experiencia, va creciendo la fe, va creciendo la unión con el Señor, y por eso en unas personas se manifiesta más un carisma. Pero yo diría, por ejemplo, todo cristiano puede orar por sanación por otro. Es invento mío, no, está en el apóstol Santiago, dice, orad unos por otros para que seáis sanados de vuestras enfermedades. Yo aconsejo mucho que una mamá que tenga un niñito enfermo le imponga las manos con fe, diciéndole, Señor, pasa a través de mis manos de madre y sana a mi hijo. Una esposa poner las manos sobre el esposo enfermo, viceversa. Que los hijos impongan las manos sobre sus padres cuando estén enfermos. Que en los grupos de oración con mucho amor se impongan las manos en un momento dado. Eso obra mucho. Yo creo que si acudiéramos más a esa oración de liberación, de sanación, orando unos por otros, habría más salud. Ahora, no olviden que la respuesta a esa oración es muy diversa, o el Señor obra inmediatamente, o empieza a sanar en ese momento y después continúa, o viene la sanación después a través de un médico que acierte en su diagnóstico, en la formulación de las medicinas, en el tratamiento, etc. Muchas veces lo que se consigue es que la persona perdone, por ejemplo, y a través de ese perdón profundo venga después la sanación de un asma, de una artritis, etc. Hay muchas maneras. ¿Podría explicarnos algo sobre la comunión de los santos en este caso? Dos personas oran en un lugar donde fue asesinada una persona. En la oración, uno de los dos se desfigura y le preguntan, ¿quién eres? Y se identifica con el muerto. Y le dicen a uno que es la comunión de los santos. Bueno, sí puede ser que tengan mucho cuidado con esa persona y con esas idas a orar en los lugares, ¿no? Yo creo que lo mejor es lo que dije, ofrecer la Eucaristía por estas personas, porque a veces se están manifestando, sí, a través de otras,
y lo que piden es liberación, ayuda, hay que prestarla con lo que ya he dicho. Pero sí tengan en eso prudencia y sobre todo gente nerviosa, por Dios, que no se ponga, porque fácilmente se queda impresionada y puede inclusive ser afectada por un espíritu del mal. ¿Qué diferencia hay entre exorcismo y psicoanálisis? Bueno, el uno es de parte espiritual y el otro es cuestión médica. Tengan mucho miedo al psicoanálisis, que si no es un psicoanalista cristiano puede hacerles más mal que bien, pero son dos mundos distintos. Es como si habláramos de dentistería y de orar por sanación interior. Conozco una persona que cuando está orando, el espíritu se sale de ella. Yo quiero saber si es espiritismo. Siento temor porque asiste a mi grupo de oración. ¿Cómo hace espiritismo hacer una liberación por Dios? Si salió el espíritu de ella por una liberación, pues salió, pero eso no es espiritismo. Espiritismo es invocar espíritus. No, señor. Le explico, trato de explicarle un momento. ver. La persona está orando y el espíritu de ella propio dice que se sale, ella misma dice que el espíritu se sale de ella, es de ella. El espíritu de ella, que ella posee. Entonces la pregunta es, conozco una persona que cuando está orando, el espíritu se sale de ella. Yo quiero saber si es espiritismo. Siento temor porque asiste a mi grupo de oración. No, puede haber desdoblamiento de personalidad que es distinto, eso sí. Ya son casos especiales. Puede haber desdoblamiento sin espiritismo, pero son dos problemas muy... Ya una persona de esa sí habría que ver si es que ha tenido que ver con oración trascendental, si ha estado con gnosticismo, con yoga, con cosas de esas, para llevar entonces por la liberación de eso, ¿no? Que todo eso produce a veces efectos de opresión, el gnosticismo, la gnosis, pues, el yoga, la oración trascendental, no a todos, pero muchas veces sí, produce efectos ya de intervención del maligno. Si una persona pues que se salga ella misma el desdoblamiento, pues eso hay que ver de qué se trata y por qué se da ese fenómeno, si es que es real, qué hay detrás de todo eso. Que a veces puede haber mucha doctrina oriental o prácticas orientales a través de todo eso. Una persona que participa en oración de liberación, posteriormente repercute sensación de asco, náusea y vómito. Esto especialmente cuando los casos han estado relacionados con maleficio. Yo sí les diría a esas personas que no se pongan en eso, tengan mucho cuidado. Personas tan sugestionables que después tengan trastornos, esa gente no debe asistir a ministerios de liberación. Oren más bien por sanación física o interior, pero dejen la liberación para personas más pues, fuertes, sí, yo no diría, sí, puede ser la palabra. Es que en eso hay que tener una gran prudencia, esa es la palabra, prudencia, y no todo el mundo lanzarse a hacer liberaciones, porque a veces hay más complicaciones de las que se imaginan. Considero también conveniente que María nos precise bien lo que es la influencia del diablo en esos tres aspectos o áreas principales que son las que detectamos cuando oramos por personas con alguna influencia maléfica, como es la tentación diabólica, la opresión y la posesión. Sí, lo que decíamos al principio, no hay que darle tanta importancia al demonio que digamos que todo lo tiene él como causa. Pablo VI advierte muy bien que no toda tentación tiene como agente inmediato al demonio. Que me dio una rabia, ay, estoy endemoniado.
que esta muchachita es muy brava, que es endemoniada. Por Dios, señora, no le diga esa tontería a su hija. No, cada uno tiene tentaciones, muchas que son, digamos así, pues propias de la naturaleza humana, que es tan débil y tan inclinada al mal. Puede haber sí una tentación demoníaca que es escasa y se distingue por la manera inesperada como llega y la manera tan obsesiva como está actuando en la persona. Una persona que tiene reacciones normales y que tiene sus impaciencias que tenemos todos, de pronto en un momento dado siente un impulso tremendo como para matar a otro y para hacerle un mal tremendo, arrollarlo con un automóvil, etcétera. Ahí puede darse el caso de una intervención demoníaca con una tentación especial para arruinar a una persona. Eso se distingue entonces por la fuerza de la tentación, por lo inesperada de la tentación, por lo impulsiva de la tentación. Pero nunca ir a creer que toda tentación de impureza, de rabia, de lo que sea ya directamente causada por el maligno. Opresión y posesión pues se diferencian con un ejemplito muy claro. Un ejército puede atacar, por ejemplo, a Bogotá, o a Medellín, o a Barranquilla. Puede apoderarse de un barrio ya. Coger, por ejemplo, parte de la comuna nororiental en Medellín, o el barrio Quiroga en Bogotá. Ahí hay opresión, es decir, cuando el demonio ejerce su acción sobre un área de la persona, la imaginación, la parte afectiva, una parte corporal, porque hay mucho maleficio en que lo que está experimentando la persona es un mal, por ejemplo, en la cabeza, en un dolor especial que no tiene explicación, en una parálisis inclusive a veces, que no tiene causa distinta de esa acción del demonio. Pues cuando hay una acción en un área de la persona, sea corporal, sea afectiva, etcétera, pues sería opresión. Y posesión es cuando el demonio toma verdaderamente las riendas de la persona, cuando le impide hablar, cuando la pone en trance, cuando le da una fuerza que no es la normal ni mucho menos, cuando vocifera a través de ella diciendo horrores o manifestando cosas pues secretas, etcétera. Esos casos que no son los más abundantes, pero que se dan, serían los de posesión, cuando está verdaderamente tomando posesión ya de toda la ciudad y no de un barrio o de un área solamente de la ciudad. Yo le voy a hacer una pregunta, monseñor. Me han presentado casos de personas a quienes se les han hecho maleficios y tienen estas reacciones, que el demonio grita, los posee, y la posesión pues es cuando la persona voluntariamente se entrega totalmente al demonio, y personas que han sido perjudicadas por maleficios y tienen todas las actitudes y reacciones y se notan efectos como si se tratara de un proceso. No toda posesión tiene que obedecer a una entrega voluntaria de la persona al demonio. Por ejemplo, ese niñito del cual nos habla el Evangelio era de auténtica posesión. Lo cogía, lo lanzaba al fuego, todo lo que ustedes recuerdan allá en ese relato. Y él no había invocado al demonio o lo había autorizado para que tomara posesión de él. Puede haber casos de posesión sin que haya esa apertura voluntaria al maligno. En eso hay misterios como todo. Yo cuando veo que me traen un niñito con un cáncer, que apenas tiene 6 meses ese niñito y está sufriendo harto, pero yo estoy frente a un misterio. ¿Por qué el Señor permite esto? Y uno no puede contestar. Hay tantas causas detrás y hay tantos secretos del Señor que uno no conoce.
San Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Romanos dice: oh profundidad de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. No está en muchos casos frente a ese misterio infinito de la sabiduría de Dios. Lo único que uno sabe por fe es que Dios es amor y que Dios no quiere el mal sino que lo permite, y que del mal que Él permite saca siempre bien también. Son las luces que uno tiene a base de fe, pero dar una explicación del porqué de tal cosa, pues uno no puede darla muchas veces. Hay que dejarla a esa sabiduría insondable del Señor, inescrutable en sus caminos. Una pregunta, señor. Dice, ¿el yoga cristiano es bueno o es malo? No hay yoga cristiano. ¿El yoga es bueno? Puede haber ejercicios de yoga, que sea únicamente ejercicios, pero eso no sería yoga cristiano. El problema del yoga es que detrás de los ejercicios viene la doctrina del yoga. ¿Cuál es la esencia de la doctrina del yoga? Que el hombre queda como centro y no Cristo. Es yo. El cristianismo tiene como centro a Cristo. Uno es cristiano en la medida en que tiene a Cristo como Señor y centro de su vida. En todo eso oriental, el centro va siendo el hombre y Cristo queda desplazado. Ahí es donde está la esencia de todo el mal de estas cosas. Última pregunta. Gracias a mi Dios. Es verdad que la acupuntura, que está comprobada como medicina legal, tiene algo diabólico? Pues sepan que sí hay casos en los cuales a mí me ha tocado orar por liberación después de una acupuntura. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el poner unas agujas en tal parte del organismo que puede ser benéfica esa aguja. Pero es que detrás de eso hay mucha cosa oriental también.